Hola, ¿cómo están amigos? Buenas noches. Nuevamente estamos con el ICAE preparando un programa con la abogado Nubia Vivanco. Ustedes saben que el ICAE es el Instituto Chileno de Análisis Estratégico y Social, que está su presidente, don Daniel Prieto Vial, hoy día, y yo estoy colaborando como director. Daniel, ¿cómo estás? Hola Jorge, hoy día tenemos el honor de tener con nosotros a doña Nubia Vivanco, que la vamos a pasar de inmediato para conversar con ella sobre su gran rol en el mundo actual para defender la justicia en este país en contra de los atropellos de, no sé, los orcos contra carabineros y contra la PDI. Así que, bueno, como ustedes saben, Jorge Prieto es uno de los directores del ICAES, así que él nos está ayudando en este enlace y nos va a dejar ahora para poder conversar con doña Nubia. Bueno, Nubia, bienvenida. Nosotros queríamos conocerte y conversar contigo y preguntarte en este primer bloque, porque son 4 bloques de 20 minutos, que nos cuentes un poco de ti misma. ¿Cómo tú llegaste a ser tan sabia en todos estos conocimientos jurídicos y cómo llegaste a involucrarte tanto en la defensa de Carabineros, que ha sido una demanda que toda la sociedad ha pedido y has estado fascinada con la idea de que surja alguien como tú para poder ayudar a Carabineros de todas las injusticias que se han producido de esta violencia que estalló el 18 de octubre en adelante, pero que venía de antes también? Así que primero me encantaría preguntarte un poco quién eres tú, cómo estudiaste leyes, cómo te interesaste por estos temas, cómo ha sido tu trayectoria. Háblame un poquito de tu trayectoria personal y tus motivaciones para meterte en esto. No se escucha, ¿eh? No se escucha, hay un problema de audio. Hay un problema de Ahora audio. sí, Ahí sí. ahora sí. Primero que nada, muy buenas noches. Es un honor para mí, Daniel, poder estar aquí con ustedes, conversando en esta conversación que me prometieron muy amena. Me han dado muy buenas reseñas de lo cálido que eres para tus conversaciones. Y bueno, mi nombre es Nubia Vivanco Illanes. Mi madre siempre me pide que complete el nombre eh, porque ella está presente también en mi genética, como dice ella. Soy nacida en la ciudad de Copiapó, Nortina, Ah, mira, ya. hija de un colla afro. Qué Mi interesante. abuela parió a mi padre entre los cueros de las cabras de la Pirca, Ya. y mi padre, y crecí con un padre que me contaba que él salía de la Pirca, donde vivían, y el mundo entero, con esos cerros maravillosos del desierto que Ya. amo, era su patio. Pero qué Eh, interesante. Mi madre, por otra parte, mi padre nació en la sierra de la región de Atacama, en una mina, y mi madre, por su parte, nació directamente cerquita de Copiapó, en Tierra Amarilla, pero quedaba huérfana. Mi abuela materna muere a los 24 años, dejando 4 Uh, hijos. Y increíble. muere con su hijo menor en los brazos, y mi madre la ve desfallecer. Ya. Entonces, si te cuento de mi historia y de mi origen, cuando mi padre y mi madre se conocen y se casan, eh, mi padre se caracterizó siempre por ser una persona brillante. Es uno de los seres más inteligentes que conocí en mi vida, pero estudió hasta segundo básico. Y mi madre se convirtió en profesora normalista porque era lo que podía estudiarse en forma gratuita en aquellos años. Ya. Y mi madre además le apasionó siempre la escuela, porque siendo huérfana recibía cuidados y cariños de las profesoras, eh, y además le daban comida. Entonces, es un origen de una pobreza
real que existía en nuestro país, de una pobreza dura, de una historia que sin embargo, en que estos dos personajes, que son mis héroes también, rompen sus designios, los designios de la pobreza, de la ignorancia, y a través de mi padre del emprendimiento y mi madre de la educación, forman una familia que con 4 hijos, yo soy la menor de 4 hermanos, pertenezco a la subcultura de los hermanos menores, que somos más alertas, más atentos, pero mi madre terminó de criarnos en el colegio, entonces a los 3 años yo estaba en primero básico ya. Y así todos mis hermanos, entonces en la época en que se podía, entonces a los 15, 16 años ya estábamos en la universidad. O sea, por eso era una genio prematura, ¿no? Por eso era una genio prematura, tú. Se cortó ahí el enlace, parece, de repente. Algo pasó. ¿Pero me escuchas bien? Ahí sí, ahora sí. Es que de repente se cortó, se congeló la imagen. Yo creo que tuve la suerte, la bendición enorme de crecer, además en una familia con un papá y una mamá muy entretenidos, que le daban, crecí en Copiapó, que es una ciudad a la cual la televisión llegó cuando yo tenía 8 años. Entonces, me crié en una familia en que había una pieza llena de libros. Yo tenía 8 años y había leído prácticamente todo lo que era la obra de autores nacionales como Alberto Plejana, Baldomero Lillo, Gabriela Mistral, que me encanta, mucho más en su prosa que en su poesía. La prosa de Gabriela me clava el alma. Y nací también y crecí entre los cerros, entre las pichangas de fútbol de mi padre, que en sus años mozos fue arquero de la Católica y de Coquimbo Unido, y que después se dedica a la mecánica, a la minería, y dentro de ese concepto crecí honrando el trabajo, con una cultura de mi abuelo, que se llevó a mi papá a los 11 años a picar el caliche a una oficina salitrera, y que tenía la cultura de que si a uno le pagan por trabajar y no trabaja, está robando. Entonces, era un contexto de disciplina muy amorosa, de rigor y afecto, en el que mi padre fue mágico, en que me enseñó a amar el desierto, la silueta de los cerros, el silencio de la noche en el desierto. Y con una mamá fregadísima, que cuando yo llegaba con un 7, era con su deber nomás cumple, porque tiene casa de 7, comida de 7, cama de 7, así que con su deber nomás cumple. Oye, pero tu mamá, ¿Puedo hacer una pregunta cortita? Tu mamá vio cómo se murió su mamá, ¿no es cierto? Cuando ella era muy chiquitita. ¿Qué edad tenía ella cuando se murió su mamá? 6 Con años. este mismo, su hermano, ¿no? Que se murió en brazos de ella. Con mi tío Sergio, mi tío Teco, ¿Ya? que es profesor de educación física, en sus brazos. Sí. Él ve que lo tiene tomando pecho y ella se duerme, mi abuela, a los 24 años. ¿Y qué le pasó a ella? Una mujer pequeñita. Debe haber sido en aquellos tiempos, en aquellos años, mi madre tiene 82 años. Las condiciones de vida, la proyección de vida en las minas era muy precaria. Una mujer con 24 años que ya tenía 4 hijos, pero varios partos fallidos. Entonces, delicada. Delicada. Mi mamá ¿Y quién se hizo recuerda cargo? que Porque tu mamá se hizo cargo de los otros hermanos. efectivamente mi ¿Qué abuelo edad era tenía tu mamá? camionero. Ya. 6 años. 6 años. Entonces, 6 años. Entonces, una vecina que tenía
por la muralla, le decía qué tenía que poner en la olla para preparar la comida de sus hermanos. Mis bisabuelos se hicieron cargo del menor de mis tíos, pero sus dos hermanos y ella quedaron viviendo en esa casa. Y mi abuelo era camionero y recorría desde Santiago a Antofagasta. Entonces, durante las vacaciones viajaba con sus hijos, pero durante la época de colegio los dejaba solos en esta casa, que lindaba, el patio lindaba con el río, y al otro lado del río era el basural de la ciudad. Entonces, los juegos de mi madre y sus hermanos eran las carreras arriba de los chanchitos que estaban comiendo en el basural. Eran sus carreras de chanchitos y con piso de tierra, sin techo, con techo de sacos. Mi mamá particularmente es muy clara, su piel y sus ojos son verdes. Entonces era de una claridad muy extraña en el norte. Y sufrió mucho mientras crecía, pero la apasionó esto de estudiar y de ir a la escuela y de los reconocimientos que se obtenían cuando se sacaba buenas notas. Entonces mi mamá era la mejor alumna, era la primera voz del coro, el primer violín de la orquesta, la capitana del equipo de básquetbol, Violín, ¿ya? y Básquetbol. se junta con este padre mío, mi padre, que con 6 años comienza su primer emprendimiento porque bajan de la mina a la ciudad y se da cuenta que no había nadie que lustrara los zapatos en la plaza. Entonces él se hace un lustrín, pero tenía tanto trabajo que él construye 3 lustrines más. Ya. Ahí se cortó nuevamente la imagen. Jorge, no sé si nos están boicoteando, pero hay que ver eso. De repente se cortó, el audio se cortó, ¿ah? Se cortó unos segundos. Pero me estabas ¿Y me contando el escuchas bien lustrín de tu ahora? padre en la plaza. Entre mi padre. Y que se dio cuenta que habían 3 esquinas más, así que hizo 3 lustrines más y lo entregó en concesión. Y ese fue su primer emprendimiento. Qué extraordinario. Y mi Y le papá hacían siguió siendo un caso. Quijote, Ya, exacto, y siguió siendo un Quijote toda su vida. Y mi padre se levantó a las 5:30 de la mañana cada día de su vida hasta los 86 años, en que trabajó como chatarrero en grandes empresas, después en los buenos tiempos, en empresas, en las mineras de Codelco, en Andina, en El Salvador, en El Teniente. Y de hecho yo aprendí a trabajar desde muy chica. Entonces yo tenía, a los 13 años yo compré mi primer camión. Porque yo recorría en el camión de mi padre las minas del sector de Copiapó y todo el excedente industrial y lo recogía y se lo vendía a mi papá, que compraba chatarra. ¿Pero tú Entonces, manejabas? aprendí a manejar a los 9 años. ¿Y te Y dejaban de manejar a los hecho, 13 años? ¿Ah? a los 9, Ya, a los 9 a los años, 9. Ya, parada y encima de los volantes. no había De esos, problema con carabineros. no había No, problema en en esos esa época tiempos. sí. Lamentable. Pero era también un poco la locura de este papá mágico, de este papá Ya, Quijote que tuvimos, ya, que nos enseñó que se puede fracasar 1000 veces, que el fracaso también es aprendizaje. Mi papá murió, como dice la canción de Inti Illimani, siendo tan pobre, dejó una herencia fastuosa, porque ya. dejó a unos hijos y a unos nietos con su historia en el corazón, y que nos levantamos cada día y cada día cada uno mira al cielo y ve, y nos fijamos en las nubes y cuando se ponen amarillas las hojas de los árboles, y pensando siempre que los tiempos malos también son buenos porque nos permiten estar más juntos.
necesariamente uno tiene que estar más juntos. Impresionante, Nubia. Fíjate que te puedo hacer una pregunta. Tú me contabas que sí, tenías dime. hijos y que eran más o menos grandes, porque tú te ves tan joven. Yo no sé, tú hubieras echado 25 años a lo más, y tú me decías que tenías hijos grandes, entonces ahí Bueno, como que me di cuenta que no eras tan joven después de todo. Así que cuenta un poco de tu propia familia, de tus hijos. ¿Ah? bueno, yo tengo 55 años recién cumplidos. Oye, pero yo te veo los Muy dientes y pareces como una niñita. ¿Ah? Unos dientes perfectos. ¿Ah? Ojalá tuviéramos nosotros sí, dientes. recién a mis 55 años, recién abajo, recién ahora estoy usando frenillo aquí abajo, pero más que arriba ya se resolvió el tema. Pero Extraordinario. no, nosotros tenemos una larga historia. Como familia, somos una familia, tengo 4 hijos maravillosos. Yo siempre digo que los hijos se deciden, no se chispotean ni se dan, los hijos se deciden. Y nosotros, yo he tenido la libertad de decidir a cada uno de mis hijos. Soy casada, siempre digo que estoy casada con mi héroe, y la vaca y el toro venían con sus terneros, pues Daniel. Mira, Ambos fracasamos en nuestros primeros matrimonios y ya. ambos veníamos con los hijos de esos matrimonios. Ah, ya. O sea, Fue ¿cuántos hijos muy, muy tienes en total especial. tú? Ya. 4 en ¿Cuántos hijos? total, Ya. arrejuntados, una familia ensamblada, eran muy chiquititos cuando nos juntamos. Yo siempre digo que más que algo romántico fue una alianza estratégica, Ya. porque era más fácil criar a 4 entre 2 que 2 de a 1. Ya. Y la verdad es que el menor tenía 11 meses y la mayor tenía 4 años. Entonces, ¿Y el menor se han era tuyo o juntado. era de él? ¿El menor era tuyo o de él? Otra historia más particular. Ah, Mi ya. hijo tenía 8 años y hablaba con puras zetas, hablaba así. Entonces Ya. decía, escucha, aclárame una cosa, mamá. ¿Soy adoptado o soy regalado? Ya. Regalado, le decía yo, porque no te hemos podido adoptar. José Ya. Manuel, mi hijo que hoy tiene 19 años y estudia medicina veterinaria, Mira, me lo ya. regaló su madre Ya. cuando yo trabajaba en la población La Pincoya. Todavía no entraba en vigencia la nueva ley de adopción Ya. y a través de una sesión de cuidado, José Manuel me avisó cuando lo tuvo, yo lo fui a ver al hospital y mi hija mayor, que a la sazón yo ya me había separado, en realidad no, me habían dejado. La Catita Ya. había nacido y mi hija Catalina nació con síndrome de Poland, que es solamente que afecta la extremidad, el desarrollo de las extremidades, así que nació solamente con la mitad de su brazo derecho Ya. y tiene 2 deditos en su brazo derecho. Ya. Entonces, yo tenía la Cata, trabajaba en la municipalidad de La Pincoya, de Huachuraba, en la población de La Pincoya, en un programa de jefes de hogar, y conocí a la mamá de José Manuel en un proceso en el que ella entregó en adopción a un bebé en forma anterior. Y después llega embarazada de nuevo, y yo creo que ella me quería mucho, mucho. Me conoció cuando yo estaba embarazada de mi hija Catalina, y sabía que yo quería que fuera hombre y que se llamara José Manuel. Entonces, cuando nace este hijo, que para ella era su 5.º hijo, ella le pone José Manuel, le pone el nombre José Manuel. Yo lo voy a ver, me avisa inmediatamente, lo voy a ver al Hospital San Juan de Dios, que son unas salas gigantes de maternidad, que son como 30 camas por un lado y 30 por otro lado. Bueno, nos avisan que nos queda un minuto para este primer bloque, pero sigue nomás. Y llego a una cama donde decía José Manuel. Mira. Y abro y estaba pilucho Ya. entero, yo le había llevado ropita, lo visto, y me lo pongo al pecho y me empieza a salir leche, pero así blanquito todo de nuevo. Yo dije, él es mío, Qué él es mío. extraordinario. Así que Qué ese extraordinaria es mi historia. hijo José Manuel. Oye, Y mira,
tenemos que pasar al segundo bloque. Vamos a seguir con esto mismo, Ya, pero ya, disculpa que nosotros separamos todo esto en 4 bloques de 20 minutos. Y ahora se nos acaba de terminar los primeros ya, 20 minutos, pero inmediatamente a ok. continuación vamos a seguir. Así que, ¿cómo estamos, Jorge? No te escuchamos, no te escuchamos. El audio está Bueno, muteado. Ahí. les agradezco el respetar el tema de los 20 minutos, así continuamos ahora a continuación inmediatamente el segundo bloque. Bueno, Daniel, Ya. puedes partir entonces ahora con la continuación, con la entrevista que le estamos haciendo a la abogada Nubia Vivanco, quien ha contado de su vida, sus padres, sus hijos. La verdad que es impresionante tu historia. Ya. Ok. Lo retomo, Jorge. Bueno, acá estamos con nuestra extraordinaria abogado Nubia Vivanco. Ella nos está contando un poco de su vida personal, de su origen, de sus padres, de sus abuelos, de su familia. Ahora nos estaba contando sus hijos, de un hijo adoptado que ella acogió en una forma muy extraordinaria. Recién nos estaba contando eso, así que, por favor, Nubia, en este segundo bloque de 20 minutos, continúenos contando sobre esta experiencia personal tan extraordinaria. De vida, de cómo fue que finalmente uno construye una vida y una familia. Y cuando nació mi hija Catalina, yo estaba casada, su padre es una persona muy querible. Nació mi hija Catalina con un síndrome de Poland, por lo tanto había nacido con la mitad de su brazo derecho. Eso fue muy difícil para él, así que me quedé sola con Catalina. Y en el trabajo que yo hacía en la población, la Pincoya de Huechuraba, trabajando con mujeres, conocí a la mamá biológica de mi hijo menor, de José Manuel, Claro, claro. que en un Lo que nos gesto de estabas contando amor recién. maravilloso, que en un gesto de amor maravilloso, que yo voy a agradecer siempre, me entrega a José Manuel porque sabía que yo me había separado y que a mí me encantaba los niños, y me dice, no, quédese usted nomás, no hay problema. En esos tiempos se arreglaba en los juzgados de menores con una sesión de tuición y todo era perfecto. Era Y más fácil. en ese ¿Eso era momento, mejor? ya ¿Ese separada, sistema era mejor? ¿Era mejor ese sistema que el actual? ¿O es muy engorroso el sistema actual? yo ¿Qué creo, piensas tú? yo creo que acogía. Bueno, el sistema de adopción actual está absolutamente institucionalizado a través del Sename, que para estos efectos sigue existiendo el Sename. Yo creo que deja fuera una serie de realidades que son realidades. ¿Y cuántos tíos no han criado a sus sobrinos? ¿Cuántas personas no han criado a un hijo que le ha entregado? José Manuel es mi hijo y nadie podría decir lo contrario. Y él también lo sabe. Eh, y en el intento de adopción que hicimos, la intervención institucional fue brutal, fue sinceramente brutal, que hizo un antes y un después incluso en el corazón de mi hijo, al que siempre protegimos de ciertas circunstancias que pensamos siempre que no tenía por qué saber. La explicación del Sename era que José Manuel tenía que cortar su vínculo completamente con su familia de origen. Una de las cosas que yo creo que es tremendamente importante y necesaria es que se retome una legislación que recoja realmente la realidad real de las familias de acogida, de las familias de crianza de muchos hijos. Finalmente nuestro hijo tiene 19 años y recién ahora vamos a poder arreglar el tema de los apellidos y todo aquello. Cuando José Manuel tenía 11 meses, llegó a mi consulta el hermano de una alumna mía de la universidad, que era carabinero, que se había separado y que su gran inquietud era que él tenía sus 2 hijas de 4 y 1 año a su cuidado y no quería perder su cuidado.
Y nos conocimos, nos juntamos y generamos esta alianza estratégica llena de amor. Y muy pronto Claro. comenzamos una vida en común y a construir esta familia, con una hija de 4 años, otra de 2 años, 8 meses, y 2 chiquititos de 1 año, 5 meses, y mi hijo José Manuel de 1 año. Entonces, estos son mis 4 hijos, y es lo que es la realidad de muchas familias, que es una familia ensamblada. Y qué es lo que yo te decía, Daniel, que probablemente deja fuera esta ley de adopción como un descarte absoluto, desconociendo estas realidades que sí se producen. Porque la madre de las hijas biológicas, digamos, del primer marido, del primer matrimonio de mi esposo, se convirtieron también en mis hijas. Eran muy chiquititas, una mamá que no estuvo presente. Entonces se genera este ensamblaje. Ahí, perdón, ahí hay una interrupción de repente el audio. Hay un problema en el enlace de Sí, repente, ¿eh? y ahora está Ahí hay bien, una interrupción del audio. Así que y ahora, tú estás hablando de la madre de, o sea, de ya, la madre la, de la tu madre nuevo marido. biológica, claro, Sí. la madre biológica de las hijas del primer matrimonio de mi marido, también por cuestiones a lo mejor de madurez o de quién sabe qué, simplemente salió del panorama, por lo tanto fue asumir esta construcción de esta familia, que ya ¿Y lleva 20 años juntas. eso fue por un conflicto entre ella y tu marido en esa época? ¿O un conflicto de la adquisición de los niños y tu marido quiso quedarse con ellos y ella quiso Exacto, distanciarse? ¿O exacto. ya? Ellos se habían separado y él quería quedarse con el cuidado de las niñas. Ya, perfecto. Y ella quería también probablemente completar alguna etapa de vida que probablemente consideró que le faltaba. Hoy en día está vuelta a casar, tiene 2 niñitas más, no hay mucho Ya, contacto, se recuperó el contacto mucho tiempo después, pero la realidad nuestra, de nuestra ya, familia, es que eh, somos los papás, los orgullosos padres de claro, 4 seres humanos grandiosos, geniales. ya. Nuestra hija mayor, Javiera, ya es psicóloga. Ajá, Catalina, que es mi única hija de guata biológica, ya, ya. está en 3er año de astronomía en la Universidad de La Serena. Y Pero qué los 2 chicos, extraordinario. A propósito del norte, ¿ah? A propósito del norte. sí, 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 nos apasiona, amamos el cielo del ya. norte. Ella Y nuestros dos, debe ser genio como tú, ¿o no? me encanta. Tú estudiaste Ella es muy astronomía, divertida. ya, Y Kiara y José Manuel entraron este año a estudiar arquitectura y medicina veterinaria respectivamente. mira, Les ha ido muy bien hasta el momento. ya, Son 4 hermanos que se aman. Eh, Son una muestra, creo yo, de Dios, de algo que me dijo mi hija cuando era muy chica. Cuando íbamos caminando por la calle Matucana y vimos ese mosaico de Matucana 100, yo los llevaba al museo y me dice, mamá, son trozos pequeños. Sí, les digo yo, son trozos pequeños de cerámica que se rompen y que la gente lo vuelve a poner en una imagen. Y ella me dice, ¿sabes qué, mamá? Es como nuestra familia, porque Dios de pedazos rotos volvió a hacer algo, a construir algo que tenía sentido. Y así es nuestra familia. Y la verdad es que ha sí, sido una de las mejores descripciones que me ha dado Catalina de lo que somos como familia. Y de lo que es que también la realidad de muchas familias en Chile. qué bonito. Eh, y que nos ha permitido la bendición de crecer, de amarnos de manera pero profunda. Se ríen entre todos, entre ellos, porque se tratan de adoptados mutuamente, porque aquí nadie tiene privilegio, porque los 4 son adoptados del Ya, papá, de la mamá, de todos. Así que ha sido de verdad una forma en que Dios nos ha tratado con mucho humor,
eh, con mucho amor también, con mucho amor. Qué Un amor extraordinario. absolutamente incondicional. Oye, ¿y tu Así mamá está que viva? ellos han crecido. ¿Perdón? Ya. ¿Tu mamá está viva? Mi mamá está viva. Mi Ya, madre es la abuela de los ojos grandes. Mis ya. 4 hijos le llaman así, la yaya de ojos grandes. Mi mamá tiene unos ojos verdes enormes. Ah, ya. Y bastaba que abriera sus ojos para que ellos supieran lo que tenían que hacer. Ocupaba la misma fórmula que con sus hijos. ¿Y tu papá? Pero mi padre, que era el abuelo, el tata regalón, fallece hace 7 meses mi padre, Ah, a mira. los 87 años de edad, Ah, pero una vida. trabajando hasta hace unos pocos meses antes de fallecer. Muere después de que tengo el honor de cambiarle su último pañal y muere en los brazos de mi hijo José Manuel, que era su regalón. Eh, yo recuerdo que yo vivía con mi papá y con Catalina cuando llegué con José Manuel en los brazos, un día cualquiera a la casa, y le digo, papá, mira, ¿sabes qué? Me entregaron a este bebé, yo me voy a hacer cargo de él. Si te complica, me das un tiempo, yo busco una casa, la arriendo y me voy con los 2 niños, porque en realidad ya me había separado, entonces y lo queda mirando y lo mece, y dice, no, si es chico, cabe bien, no te preocupes, dejémoslos. A ver si... Súper positivo. Y, y mi hijo que crece hasta alcanzar 1,92 m, Uh, que es era el corazón de su abuelo, que trabajaba con él, que le enseñó a manejar, que lo ayudaba. Mi padre muere en los brazos de mi hijo y que por fin pudo, cuando él fallece, pudo volver a abrazarlo fuerte porque tenía que tomarlo con mucho cuidado. Entonces, cuando termino de cambiar su último pañal, le digo, ya hijo, acomode al tatita y lo toma y se da cuenta que mi padre había fallecido y él lo abraza fuerte y empieza a besarlo fuerte, como hacía meses que no podía besarlo, y entran mis hijas y lo rodean y lo llenan de besos, porque el corazón de cada uno de mis 4 hijos está lleno del corazón de este tata mágico que les tocó, que le enseñó que los fracasos son aprendizajes, que lo que importa, que la verdadera victoria somos nosotros mismos. Que les dijo que mientras crecían, que ellos eran su victoria. o sea, Y una así que ha familia sido una vida exitosa, verdaderamente hermosa. una familia exitosa, llena de amor y con resultados extraordinarios en tus Sí, hijos. Ahora cuéntame un poco de cómo sí. estudiaste leyes tú y cómo fue tu trayectoria para meterte a leyes. ¿Dónde estudiaste? ¿En qué época estudiaste? Y cómo fue esa experiencia en la universidad? Yo estudié Derecho, ingresé a la Universidad Católica de Valparaíso. Ya. Eh, Pero salí de tú vivías cuarto en el medio norte, y tú vivías en el norte, ¿no? yo estudié en el Liceo Católico Atacama, Ya, estudié becada, porque de las tantas veces que quebraba mi papá, como era buena alumna, me becaban igual. ya. Eh, Estudiamos mis hermanos y yo en la básica, en esos colegios con nombre de tanque, pero como mi mamá era profesora ahí, era la D34. Pero como mi mamá era profesora ahí, era un muy buen colegio. Y la enseñanza media en el Liceo Católico Atacama, también un colegio excelente. Y ingreso a la Universidad Católica de Valparaíso a estudiar Derecho. Yo siempre había querido estudiar teatro por dramaturgia, más que nada. Me encantaba la lectura, me encantaba el teatro, entonces, pero obviamente no me iban a dejar y comencé a estudiar Derecho, congelé en tercer año y con posterioridad empecé a trabajar con mi padre, problemas económicos de siempre, de mi eterno Quijote, y ya cuando yo estaba eh, casada
criando 4 niños, termino la carrera con mis 4 hijos y con mi esposo, que yo siempre digo que estoy casada con mi héroe, que es un carabinero, un suboficial de carabineros, que siempre me animó a terminar la carrera y a estudiar, a mantenerme estudiando, sacando diplomados, después magíster, y la familia en general tuve la posibilidad de postular a un concurso como catedrática en una universidad, la Universidad Finisterra, para la cátedra de Clínica Jurídica PYME, porque la experiencia que había tenido como empresaria, como emprendedora de aciertos y desaciertos, fue tremendamente enriquecedora para poder enseñársela a los alumnos, que no solamente podían poner su mirada en el ámbito de asesorías de grandes corporaciones, sino que en aquello que entrega el 70% de empleabilidad en Chile, que son las pymes, que es donde se mueve la riqueza, y que es, además de la educación, la única vía de movilidad sociocultural y socioeconómica, que fue lo que aprendí No sé si de la mis única, padres. porque también los empleados de las grandes corporaciones les puede ir bien con su sueldo, pero efectivamente tú tienes razón, Claro. es la Pero tienen que estar fuente de preparados, empleo. efectivamente, a través de la educación. Sí, qué bien, qué Entonces, y de ahí ya comencé una carrera como docente en ejercicio profesional privado. Hice clases en la Universidad Finisterra, en la Universidad Bernardo Higgins, ¿Dónde? ¿En la Valparaíso o en Universidad Santiago? ¿Dónde? Porque tú estudiaste en el de ella Santiago, en... ya. Entonces, ¿y ustedes vivían en en la Valparaíso el Católica de periodo que tú Valparaíso, hasta tercer año de Caro, estudié, salí de cuarto medio, estudié. Y después cuando retomé la carrera, ya vivía en Santiago primero y después ya en San Felipe viajaba a dar los exámenes de grado y de todo. Y de hecho estudié, terminé mi carrera en la Universidad Bolivariana y rendí mi examen de grado en los tiempos en que la Universidad Bolivariana contrataba comisiones de la Universidad de Chile para aprobar. Así que el profesor, la profesora Tere, me acuerdo que de Derecho Procesal, profesor Fanta en Derecho Civil, y la verdad que aprobé el examen de grado con una comisión de la Universidad de Chile, en Oye, pero aquellos tú estudiaste, tiempos. si entiendo bien, tú estudiaste en Valparaíso, después cuando retomaste, después que pasaste un periodo trabajando con tu padre, retomaste los estudios cuando ya estabas casada en Santiago, pero en un momento parece que Santiago. estuviste en San Felipe, me dice, en San Felipe también. Me dijiste por O ahí que había sea, estado... yo vivo y trabajo en San Felipe. Es que eso no De hecho, sabía, ya. yo conocí, exacto, yo vivo y trabajo en San Felipe, vivo en Putaendo, en el campo, del interior para adentro, pero mi oficina está en San Felipe. Y de hecho aquí en San Felipe yo conocí a mi esposo, estamos juntos hace ya 20 años, ¿Y qué grado y tenía él así que cuando hemos lo ido conociste? creciendo. Ya. Exactamente. Ahí, ¿Qué grado ahí tenía lo él cuando lo conocí, conociste? cuando lo conocí ni siquiera había ascendido a cabo segundo, era carabinero, llevaba 9 años como Ya, carabinero. ya. Y después Y ascendió al a cabo poquito tiempo segundo y cabo primero. ascendió a cabo segundo, cabo primero, sargento segundo, sargento primero, época en la que él es aceptado para ir a la escuela de suboficiales de Macul, a la que no todos los carabineros pueden optar. Él obtiene su capacitación, así que es piochado, como dicen, es un Oye, suboficial piochado. Y ha seguido su carrera. Hoy en día él es suboficial y le queda por cumplir su último va a grado contarme un como suboficial. va a contarme un poco más de él. Ahora vamos a pasar al tercer bloque. Esto pasa muy rápido, desgraciadamente, porque tu vida es tan entretenida que deberíamos darle mucho más tiempo. Pero tenemos que tratar de Yo pensé concentrarnos que iba a ser tanto para tiempo en poder la vida. abarcar, Claro. para poder abarcar. Así que ahora Jorge nos dice que nos queda un minuto, ya de ese medio minuto. Entonces vamos a redondear acá
Vamos a pasar al tercer bloque de 20 minutos y me encantaría que nos contaras un poco más de tu marido y cómo lo hiciste, porque me imagino que a él lo trasladaban de lugares. Cuando fue a la escuela suboficial, me imagino que tú te fuiste a Santiago y después de su carrera de haber ido a distintos lugares y tú ibas con él a distintos lugares. ¿Cómo fue esa parte? Cuéntanos ahora en el tercer bloque que viene a continuación. Bueno, partimos entonces nuevamente con el tercer bloque, con la entrevista a la abogada Nubia Vivanco, que realmente tiene una vida maravillosa, una familia esplendorosa. Yo creo que estamos todos conociendo una hermosísima familia. Daniel, te dejo la palabra. Muy bien. Bueno, en realidad estamos todos muy emocionados con tu historia, Nubia. Y ahora estábamos hablando de tu marido, que tú lo conociste de carabinero, y que él después ascendió a cabo segundo, y que más tarde tuvo la oportunidad de ir a la escuela suboficial y finalmente obtuvo su piocha. Pero cuéntanos un poco de él y Sí. de esta historia, y cómo viviste tú, porque me imagino que a él lo cambiaban de lugar en el desarrollo de su carrera, y tú ibas a distintos lugares Sí, acompañándolo, o consiguieron vivir en algún lugar más específico. lo que pasa es que yo creo que Dios tiene planes que son absolutamente perfectos. Yo me quedé sola con Catalina, me entregan a José Manuel y me vine a vivir con mi papá a San Felipe. Y comencé casi de inmediato a trabajar en un tribunal y a hacer clases en la Universidad Aconcagua de acá. En esa universidad yo tenía una alumna que le tenía mucho cariño y un día la veo que estaba muy afectada y le consulto y me dice es que mi hermano se separó y él tiene dos hijitas y él las cuida, siempre las ha cuidado él. Entonces tiene mucho miedo de que le entreguen el cuidado personal a su exmujer. Exmujer. Entonces yo le digo, mire, sabes que es súper difícil quedarse con el cuidado personal de los niños para los padres, estamos hablando 20 años atrás. Pero dile que vaya a verme, dile que vaya a verme al tribunal, en ese tiempo yo trabajaba en el tribunal. Entonces me tocan la puerta de mi oficina en el tribunal y abro la puerta y aparece un hombre con una bebita de 1 año y 5 meses chupándose el dedo, que se da vuelta, porque él la tenía así apoyada a su cabecita, se da vuelta y se saca el dedo y me mira y me dice mamá. Y se deja caer en mi brazo. Entonces, él trata de tomarla y dice, no, pásamela, le digo yo, si yo tengo uno más o menos de la misma edad. Impresionante. Y lo ¿Ya? entrevisto durante todo ese rato, y durante todo ese rato yo arrullé a mi hija, a Kiara, durante todo ese rato y se fue dando que de manera muy rápida, la verdad es que construimos esta alianza estratégica, como te decía, en que criar 4 entre 2 era más fácil que 2 de a 1. Y en Manuel yo reconozco una de las tantas razones por las cuales lo admiro y lo amo, es que es un papá grandioso. Es un amor y yo podría darle así como el diploma, como en el colegio, al mejor compañero, porque de verdad que su ánimo, su aliento, yo puedo reflejarlo en algunas cosas, en el hecho de que me haya animado a terminar la carrera, por ejemplo, a hacer el magíster, no importa, yo me quedo con los niños.
anda a las clases, es un ejemplo. Ellos van a hacer lo que nosotros hagamos. Tenemos que demostrarle que sí se puede salir adelante con esto. Y a la edad que sea, y que las segundas oportunidades también existen. Mi hija Catalina, que yo te contaba que nació con el síndrome de Polan, que tiene la mitad de su brazo derecho, se ganó un intercambio por Rotary a Alemania, para estar un año en Alemania. Ajá. Y Catalina, que pasó mucho tiempo en la Teletón, el día que la fuimos a dejar al aeropuerto para su viaje, mi esposo estaba muy conmovido porque él ha sido sobreprotector con ella. Y Catalina lo mira y le dice, papá, no llores, quédate tranquilo, voy a estar bien, porque si no me hubieses criado tú, yo sí sería discapacitada. Entonces, ese es mi esposo, ese es mi héroe, ese es el papá de estos hijos que ha criado y que saben que su papá va a ser siempre su trinchera, que van Oye, a tener que pasar siempre... Sí, él se quedaba a cargo de los niños cuando tú ibas a estudiar en las distintas etapas y ya Sí. ¿estaba en retiro o todavía era carabinero? Porque los carabineros tienen una actividad tan intensa, No, ¿no? no, mi ¿Estaban esposo, no, Daniel, mi activos? marido está activo. De hecho, en este minuto él es el actual jefe de la CENCO Aconcagua. Ah, o sea, él está activo hoy día. Suboficial y está titulado todavía, sí. Tiene Ah, no está en 28 retiro, años de ya. servicio. Ah, pero qué No, extraordinario. está absolutamente activo. Así Ya, que tú comprenderás lo que fue para nosotros como familia, precisamente el tiempo de la época de la insurrección, de este claro. golpe de Estado fallido, lo complejo que fue. Y por cierto, yo además en aquella época era profesora del grupo de formación de carabineros que se abrió precisamente aquí en Los Andes, al ladito de Ya, San Felipe. ya. Entonces, yo formé a 2 generaciones de grupo en el grupo de formación, y en esa época es precisamente cuando se produce la insurrección del 18 de octubre de 2019. ¿Te puedo hacer algunas preguntas puntuales? Me dicen que los Toda la... carabineros de la generación de tu marido pasaban por el servicio militar en el ejército antes de entrar a carabinero, postular a carabinero. Después eso, la Concertación consiguió, creo que Michelle Bachelet, consiguió abolir ese requisito de reclutar a carabineros desde gente que haya pasado por el servicio militar. Me decía un general por ahí, que es muy amigo mío, no voy a decir quién es, me decía que ahí perdió un poco Carabinero, pero la generación de tu marido y la generación de los Sí. carabineros antiguos son de una calidad superior a las nuevas generaciones que no tienen ese prerequisito de haber pasado por el servicio militar. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Qué piensa tu marido de eso? Sabes que, Daniel, yo tengo una teoría bien particular al respecto y puede que genere alguna... Ahí se cortó el audio. Vamos a tener que retomar el audio porque yo no te escucho ahora. Ahora Jorge, no sé sí, ahí sí, ya. ahora sí, No, perfecto. no sé si nos están Me voy a... boicoteando, pero espero que no nos estén Ojalá boicoteando. que no, ojalá que no. Mira, yo tengo una teoría muy, muy determinante respecto de aquello. Fíjate que el principal insumo para el personal de carabineros eran precisamente los niños que habían sido criados en los hogares de Niño y Patria. Ah, sí, Yo claro. creo, de hecho yo Era un cename jamás he bueno, escuchado ¿ah? una... Era un cename exitoso, así como el Era, cename ahora no es tan era, exitoso, ¿ah? era un modelo extraordinario, Así era un es. modelo extraordinario. Y de hecho mi marido tiene esa historia potente también de resiliencia. Ah, mira. Y yo siempre, él entró a los 17 años a Carabinero. Yo siempre le digo que a Mowgli lo criaron los monos y a él lo criaron en Carabineros, porque es su naturaleza. Todo en él habla de cómo lo formaron, cómo lo cuidaron, cómo le dieron un norte. Y
Y la verdad es que sí, creo que es muy positivo que existe una formación militar antes de entrar, que les da un sentido de camaradería, de unidad, de trabajo en equipo en el servicio militar. De verdad, Daniel, fíjate que la generación un poco más antigua era la mayoría, el principal insumo era precisamente de chicos, la mayoría de ellos muy humildes, que este ingreso a esta institución le dio la posibilidad de una vida tremendamente digna. Yo tengo colegas de mi marido que sus hijos son oficiales, pero todos profesionales, con una visión de la familia, con un compromiso con el país, con un compromiso con, con la institucionalidad, con un amor a la patria, que es distinto. Yo de verdad que creo que sí, coincido plenamente contigo que claramente hacer el servicio militar podría ser un muy buen requisito para, especialmente ahora que fueron bajados algunos requisitos para el ingreso a la institución y que eventualmente recién en 10 años más vamos a poder ver si esto tiene consecuencias más o menos negativas. Pero yo de verdad creo que cuando se le quita a Carabineros esta función tan noble de ser los principales guardadores a través de estos hogares, Niño y Patria, de muchos niños que eran sacados, que eran rescatados de un contexto de abandono, de vulnerabilidad, incluso de abuso. Fíjate que el camino que ellos veían y que seguían era precisamente aquel que los había resguardado. Los había Oye, resguardado de la vida que tenían. ¿cuándo se creó Niño y Patria? ¿En qué época? ¿Tienes alguna idea o no estás muy segura? Entiendo que coincide con la época en que ingresan las mujeres a la institución. No estoy segura de la fecha, pero no sé si es Sí, 62 o sí, 68. ya, Pero perfecto. las funciones principales de las mujeres se enfocaban originalmente en la administración de los hogares de Niño y Patria. Ya, Y yo te puedo contar, por ejemplo, que mi padre, que tenía una gran maestranza en Copiapó, ya. los días sábados le enseñaba mecánica a los niños de Niño y Patria. Ah, mira, Que los días domingos los llevaba, los vestía todo con el equipo de fútbol y jugaban todos por las series de fútbol. Entonces había una conexión entre la ciudadanía y entre la labor social de Carabineros tan íntima, tan profunda, que yo creo que se rescata y se revive una y otra vez, a pesar de que han intentado destruirla incansablemente, porque verdaderamente, y en esto a lo mejor voy a entrar directamente a otro punto, yo he sostenido que la institución de Carabineros fue la trinchera del Estado de Derecho en Chile frente a la insurrección que se ejecuta a partir del 18 de octubre, pero que comienza a prepararse muchísimo antes. Primero claro, neutralizando al ejército, con el mismo sistema, a través de la persecución penal, al claro. ejército, a la gente del periodo 73-90, a través de la persecución penal antigua, en que exponen a nuestros viejos, a nuestros veteranos del 73, encadenados con Alzheimer, con pañales, en catres clínicos, y a la generación más nueva, recuerda tú que la ministra Rutherford, ni más ni menos que a 2 semanas del estallido social, que tenían absolutamente preparado esta insurrección, mete preso al general Fuentealba y a Oviedo. El Mira, general nosotros con el coincidimos mismo sistema completamente de en el persecución. ICAES, coincidimos con ese diagnóstico, fíjate, porque nosotros vemos como Sí, esto como un proyecto de largo plazo para destruir el prestigio de las Fuerzas Armadas,
el prestigio de Carabineros, que es uno de los más Exactamente. altos, y de la PDI en cierto modo también. Y efectivamente no se aplica la ley de amnistía, se inventan estas cosas como el secuestro permanente, que como son falsas, son ilegales, pero sin embargo se aplican. Exacto. Y a los terroristas que se les amnistió el año 78, yo fui de esa época, así que me acuerdo perfectamente, se les amnistió a gente que tenía 30 o 35 años de cárcel, se les liberó con tal de que se fueran del país, y después se les ha estado pagando durante Y por décadas a la eso, gente que Daniel, ha sido terrorista. Daniel, por eso tenemos al señor Tellier sentado en el segundo piso de la Moneda y a don Carlos Ominami como ministro, a pesar de estar confesos de haber sido los autores intelectuales y quienes financiaron además los atentados que le costó la vida a los 5 escoltas del general Pinochet por la parte de Tellier y de Carlos Ominami, el atentado al tren Valparaíso-Santiago, donde mueren ni más ni menos que 56 civiles. Entonces, a pesar de estar confesos de eso, ellos pueden estar libremente. Y esto Claro. es por esta construcción que se ha hecho. Y fíjate que tan bien preparado estuvo que el señor Abbott, el 2015, bueno, la señora Bachelet, cuando llega y bajo el gobierno de Lagos como ministro de Defensa, su función claramente fue detectar dónde eran los lugares y los focos en que podía replicarse esta insurrección que se venía haciendo, por ejemplo, en Colombia, con la FARC en la selva. Y la señora Bachelet identifica perfectamente bien el potencial que tenía el conflicto de la Araucanía. Y en sus propias narices, durante su gobierno, patrocinado por el Partido Comunista, grupos grandes, importantes, de comuneros mapuches van y son preparados en lucha urbana y en lucha rural por las propias FARC. Y eso lo sabemos. Y tan preparado estaba esta situación porque ya tenían neutralizado a los militares. Y por eso, cuando el primer día aparece el señor Piñera diciendo estamos en guerra con un enemigo poderoso, al otro día encontramos al general diciendo yo no estoy en guerra con nadie y soy un hombre feliz. Porque hacía, claro, tenía la sombra de la gente de Punta Peuco, Colina 1, y tenía recientemente encerrados los 2 últimos comandantes en jefe, a través del ministro Rutherford. Y por Ahora, otra esto se parte, los que les quedaba por controlar era Carabineros. Tenían que controlar a Carabineros. Pensaron que no iban a resistir, pero resistieron. Y fíjate que para eso se instrumentaliza el señor Abbott. Abbott es elegido fiscal nacional, en primer lugar, para asegurar la impunidad, principalmente de la señora Bachelet, respecto del financiamiento irregular de su campaña por Odebrecht, que es, recordemos, el primer viaje que hace precisamente con la fiscal Chong a Brasil. Y de estas investigaciones a nivel latinoamericano, Alan García se suicida, Lula da Silva queda preso, Vilma Rousseff es destituida, ahora Alan García está siendo juzgado y la señora Bachelet termina como comisionada de Derechos Humanos en la ONU. Abbott no es Alan hace García el que avanzar... está siendo juzgado, ¿cómo se llama? No es Alan García, es Toledo Toledo, el está siendo presidente, el juzgado expresidente ahora. Toledo, sí. Sí, sí. El Oye, presidente así que tú Toledo. crees que la fuente de fondo, ¿tú crees que la fuente de fondo era Odebrecht, para la fiscal Chong y para la Michelle Bachelet y para las campañas de esa época? Esa era la fuente de Exactamente, y fondo de la solamente izquierda. persiguieron, claramente Ya. instalaron lo que ahora está haciendo un poco el gobierno de China. Entendamos que China está adquiriendo grandes porciones de terrenos, edificios, invirtiendo en empresas. Pensemos que en el litio, en la explotación del litio, China, la empresa china tiene, en las dos empresas, en Soquimich y la otra empresa que explota el litio, en las dos tiene participación china. 27%, ¿no? Entonces, Sí, Soquimich. exactamente. Entonces, bajo el mismo sistema, bajo la misma lógica, este control de
de este globalismo que une el poder económico con el poder político, sin importar si el poder político es de derecha o de izquierda, sino que simplemente sea funcional al poder económico, es que se establece en América Latina, desde un punto de vista geopolítico, con una misma dinámica que pasa a ser casi de manual, Daniel, en Nicaragua, en Venezuela, en Bolivia y en Ecuador y en Colombia especialmente, estos neorevoluciones constituyentes, con el mecanismo de instalar desestabilización y después poner la constitución que les permita perpetuarse en el poder. Entonces, el plan para Chile, organizado por el Foro de Sao Paulo, por el Grupo de Puebla, y el esquema para Chile era precisamente meter esta inestabilidad social, esta confrontación, este golpe de Estado fallido. Recordemos que recién ahora viene a hablar el señor Desbordes, con un silencio cobarde de 3 años, que recién ahora viene a contar que la moneda estuvo a 10 minutos de ser tomada por más de 5.000 individuos que se habían descolgado desde Plaza Italia, y que el mayor que estaba a cargo de la defensa de la moneda le dice: no puedo hacer más, o tomo una UCI y salgo y me echo a la primera línea y me meten preso el resto de la vida, o abro las puertas nomás y acá se acaba este gobierno. Y la idea, el caudillo, la apuesta era Jadwe, y entra de por medio Boric, firmando el acuerdo de la paz el 15 de noviembre, estorbando los planes de esta izquierda que venía revolucionaria, que continúa con su revolución y que todavía continúa con su revolución, y todavía necesita no solamente cambiar la Constitución, necesita destruir a Carabineros, necesita inhibirlos, y por eso comienza respecto de Carabineros lo mismo que ya tiene concretado respecto del Ejército: la persecución penal por la vía de la imputación de violación a derechos humanos, para que sea permanente. El cuarto bloque, el último, justo ahora, y efectivamente a mí me interesaría que nos contara en el cuarto bloque que el rol de la judicatura en esto, el rol, tú que estudiaste leyes, cómo los estudiantes del Partido Comunista, el MIR, en fin, se fueron metiendo en la judicatura, fueron ascendiendo de grado, fueron llegando después a la Corte de Apelaciones, finalmente a la Corte Suprema, cómo se fueron apoderando el sector penal, vinculado sobre todo a la cuestión relacionada con las Fuerzas Armadas y las policías, y cómo ellos han ido distorsionando el rol del Estado de autodefenderse y autodefender a la sociedad al perseguir a quienes defienden a la sociedad y a quienes defienden al Estado, y al quitarle los elementos jurídicos para poder ellos imponerse para poder imponer la ley, para poder imponer el orden, para poder evitar la delincuencia, para poder evitar la subversión y la escalada de violencia política, incluyendo el terrorismo en la Araucanía, en fin, toda esa escalada. ¿Cómo la judicatura tiene ese rol? Eso va a ser el cuarto bloque, que viene inmediatamente ahora, que es el último, y tenemos que ser bien súper sintéticos porque desgraciadamente no tenemos más tiempo, a menos que hagamos otra entrevista en el futuro. Así que bueno, aquí terminamos el tercer bloque y pasamos al cuarto. Bueno, muy bien, amigos. Espero que estén entretenidos con esta entrevista que el ICAE está realizándole a la abogada Nubia Vivanco, que ya empezamos en Tierra Derecha a hablar netamente de lo que fue la crisis social, el golpe fallido. Te dejo, Daniel, a continuación. Nubia, tal como habíamos establecido en la última etapa del tercer bloque, me encantaría que nos contaras qué crees tú, cómo ha sido la evolución. A mí me tocó el año 94 cuando yo apoyé a José Piñera, no Sebastián, José Piñera cuando era candidato a presidencial, que no lo dejaron participar en las discusiones con Arturo Alessandri y con Eduardo Frei Ruiz Tagle en esa época. A José Piñera no lo dejaron participar en la televisión, en los debates, porque sabían que él hubiera arrasado con ambos
y hubiera terminado saliendo presidenta. Así que lo bloquearon institucionalmente de forma muy poco democrática, pero a mí me tocó ir con José Piñera a la Universidad de Chile, a la Escuela de Derecho, a hacer una presentación de lo que eran nuestras ideas. Y fue de una violencia inconmensurable, de unos 110 o 120 estudiantes en una asamblea, en que no hubo ninguna posibilidad de que él planteara sus cosas, a pesar de que él se impuso, y logró plantear sus ideas. Sin embargo, inmediatamente que él terminaba de dar un argumento, la violencia era inconmensurable hasta el punto que yo tuve que ayudarlo a salir al final, en que casi nos matan. Yo estuve en la Armada, estuve en las Fuerzas Especiales, en esa época era muy joven, así que tenía ciertas habilidades incluso físicas para poder defenderlo, pero me costó muchísimo porque yo estaba solo con él, porque nunca pensamos en esta falta de democracia en la Universidad de Chile. Y ahí yo noté cómo se estaba creando, estoy hablando del año 94, cómo se estaba creando una generación de estudiantes que más tarde muchos de ellos entraron a la judicatura, entraron a la carrera judicial, y que eran de extrema izquierda, no eran de izquierda, eran de extrema izquierda, era gente muy violenta. Entonces yo esperé lo peor para Chile en el futuro, ya viendo esa experiencia personal el año 94. Pero ¿cuál es tu experiencia? ¿Cómo los estudiantes se hacen tan de izquierda en la universidad? ¿Y cómo buscan esta subversión? ¿Y cómo buscan su destrucción de las Fuerzas Armadas y de las policías en su historia, en su evolución? Fíjate, Daniel, que coincido plenamente contigo. Aquí hay un trabajo muy bien hecho en el que, desgraciadamente, la derecha o gente con nuestro pensamiento nos quedamos dormidos, nos confiamos, porque descansamos y tuvimos 50 años de libertad. Entonces, comienza el trabajo, la izquierda, ya no en la pobla, sino que comienza, de hecho, en la academia, en la investigación, en la idealización de estos conceptos de izquierda radical. Si veamos que quienes eran bancada, que fueron el sustento político, el Partido Comunista y Frente Amplio, de este golpe de Estado fallido, hoy son gobierno y tienen en la cabeza, ¿y qué son, Daniel? Si son chicos que no les ha costado nada, ni siquiera tienen deuda universitaria. Nuestro presidente se dio el lujo de que además la empresa de su padre le paga la carrera y se da el lujo ni siquiera de titularse. Es porque no lo necesitan. Pero sin embargo, estas lecturas, este buenismo, este buenismo que ingresa porque viven en una generación, estamos gobernados por una generación que no le tocó pagar el precio de la destrucción que se veía en la que quedó Chile cuando es rescatada el año 73. Entonces, no fuimos, por estos 50 años hemos crecido, hemos estudiado, hemos construido, hemos criado, pero ellos no. A mí me hace acordar mucho a la primera generación, cuando el pueblo de Israel sale al desierto y llega a la tierra prometida. Toda la generación que salió de Egipto había muerto y solamente 2 llegan a la tierra prometida, Caleb y Josué. Y entran y ya estaba todo construido. Y tuvieron para cosechar lo que no habían sembrado. Y tenían riquezas, oro y animales y todo. Pero no conocían el valor del esfuerzo, el mérito. Entonces eso hace que se idealice como que si todo eso ya está y que debiera ser para todos y que hay que redistribuir. Yo creo que probablemente en las universidades son las etapas ideales para encontrar y capturar a estos jóvenes. Y te doy el ejemplo más reciente, Pablo Marchand. Pablo Marchand, que es un joven del Instituto Nacional que estudiaba antropología en la Universidad de Concepción y que ingresa a la CAM como guerrillero,
como terrorista. Y finalmente, en un enfrentamiento, muere. Y yo no sé todavía por qué no es investigado el señor Yaitul, que está siendo juzgado por la muerte de Pablo Marchán, porque en la investigación se abrió hay unas escuchas en que dice, no, a este lo voy a echar, si no lo mato primero, lo voy a echar. Entonces, ¿cómo le servía más el señor Yaitul? ¿Como mártir o como una persona que pudiera dar información afuera? Los jóvenes son capturados son como arrebatados de lo que son las experiencias de la vida normal. Cuando no tienes la experiencia de decidir si vas a pagar el dividendo o vas a pagar la colegiatura de los niños. La vida común. En ese crecer, con la convicción de como que si te debieran todo y no que tuvieras que lograrlo tú. Y que Ahora, lo que te dan es la oportunidad de un contexto de orden y seguridad que te da la libertad para que dependa de ti. Una vez estábamos orando con mis hijos en la noche y una de mis hijas hizo una oración que a mí me quedó para siempre. Era época de elecciones. Y mi hija dice, Señor, te pido que la gente sea sabia y decida por autoridades que construya y que Chile sea un país en que la gente que sea pobre solo porque es floja. Y eso es un principio que para mí es tremendo. La judicatura mira, lo que yo creo es que esto viene siendo planificado hace muchos años. Es lo que conocemos como la guerra híbrida. Yo me imagino que conocen el concepto de la guerra híbrida y que implica la infiltración, es una guerra interna y que implica la infiltración de las instituciones y de los sistemas por parte del enemigo. Entonces, el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas, el sistema persecutor penal son infiltrados precisamente por gente que tiene este pensamiento que va en contra y que es destructivo y que además tiene la habilidad para ejercer la acción dañina sin que sea evidente la autoría de esa acción dañina. Cuando recién ahora empieza a reconocerse este tema de la primera línea como asociaciones ilícitas. Se trataba siempre como un conjunto de jóvenes que se reunieron espontáneamente. Recién están aceptando que podamos imputarles cargos por asociación ilícita. Y se acepta una querella por asociación ilícita en contra de estos personajes, conocidos como primera línea, en Iquique en particular, y mira la reacción que tienen en el Congreso. Hace 2 semanas se legisla rápidamente rebajando la pena para los delitos cometidos en asociaciones ilícitas. Porque saben que los descubrimos, porque saben que tarde o temprano los vamos a atrapar, que vamos a poder vencer. La opinión pública ya hace más de un año que descubrió esto. De hecho, si tú ves las encuestas, ha subido muchísimo el prestigio de Carabinero, está por el suelo el prestigio de la judicatura, y la gente en las votaciones en el último tiempo ha estado muy en contra de esta misma izquierda que recién había ganado con Boric y con Frente Amplio, el Partido Comunista, en fin, que está hoy día en el poder. Pero parece que las encuestas indican que la gente está reaccionando a nivel de opinión pública, incluso muy, muy fuertemente a nivel del pueblo, más que la clase alta o la clase media también muy fuertemente. La clase alta, curiosamente, tiene estas pretensiones de ser como más suave y más izquierdista, que es bastante absurdo, pero el pueblo se dio cuenta de la trampa que le estaba imponiendo a la izquierda, que va a destruir el país, que va a destruir la economía, que va a destruir el desarrollo, las oportunidades de crecer y de sacar a la gente de la pobreza, que era lo que veníamos teniendo. Porque de los 50 últimos años, yo te diría que hace 12 años atrás que estamos parados, ¿eh? Hace 12 años atrás. Pero en los 38 años anteriores nosotros crecimos en distintas etapas. Tuvimos estas crisis mundiales en el año 75,
inmediatamente después que llegó el gobierno militar, y tuvimos la crisis mundial del 81 al 84 que nos hundió, pero renacimos de eso. La década perdida de los 80, sí. Y después tuvimos la par de crisis en la concertación, el año 97, en fin, 98, y después tuvimos otra en el 2008. Pero a partir del 2008 hasta ahora nunca más hemos crecido, entonces ya son 12, 14 años de las generaciones nuevas no saben lo que era crecer, no saben cómo aumentaban los salarios reales, cómo aumentaban las oportunidades con el sistema anterior. Ellos mismos lo autodestruyeron con esta subversión ideológica, política, que han ido abortando todos los planes y todo el programa. Eso es lo que nosotros vemos. Entonces, nosotros vemos en personas como tú una enorme esperanza para los cambios en Chile y los cambios de opinión pública. Los cambios de opinión pública, tú eres una líder de opinión que es muy importante para nosotros en el Instituto Chileno de Análisis Estratégico y Social plantear, porque para nosotros pensamos Chile en el largo plazo y vemos esta crisis monstruosa que está frenando nuestro desarrollo. Y gran parte de eso es institucional, y ahí, como tú muy bien dices, Carabinero es, no sé, es una delgada capa entre la barbarie y la civilización. Eso es Carabinero, la delgada capa que salva la civilización de la barbarie y que puede preservar las instituciones chilenas y la democracia, y el orden y la estabilidad. Así que, bueno, Nubia, nos quedan muy pocos minutos, pero me encantaría que tú dijeras tus últimas palabras. Me encantaría que esto fuera más largo, ¿no? Porque tú eres tan valiosa en tu testimonio. Pero cuéntanos una pequeña idea para terminar de lo que tú crees que tenemos que hacer ahora, que tú estás haciendo y que tenemos que hacer todos de ahora en adelante. Yo creo, para mí es muy importante que se sepa, y ojalá pudiera ser lo más concisa posible. Lo que hay que saber es que instituciones como el Ministerio Público y algunos juzgados de competencia en lo penal, lo que hicieron fue generar una verdadera alianza o una asociación irregular, por decir a lo menos, para perseguir a Carabineros de Chile, para inhibirlos. ¿Inhibirlos de qué? De usar la fuerza o el armamento. Porque si usaban la fuerza o el armamento, terminan presos, dados de baja o muertos. Esas eran las tres posibilidades. Ellos trabajaron para esto. Y aquí hay una organización del fiscal Abbott, con el fiscal Armendáriz, con la fiscal Chong y la fiscal Imay Ortiz. Ellos se reúnen el 12 de diciembre de 2019 y generan directrices de persecución penal por imputación de violencia institucional en contra de los carabineros. Y en primer lugar deciden que van a ser acusados por el artículo 150, es decir, delitos de derechos humanos, tortura y apremio ilegítimo, lo que permitía que se sumara a la persecución penal de carabineros el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Es tan evidente la preparación de este mecanismo que el mismo Abbott nombra como fiscal regional metropolitano norte a Armendáriz a fines del año 2017, porque sabía que es precisamente la fiscalía que tiene la jurisdicción en Plaza Italia. Entonces, venían preparándose con un fiscal como Armendáriz, que públicamente declaró que Carabineros era una institución que tenía un engranaje corporativo de encubrimiento de sus delincuentes. Por lo tanto, teníamos un sistema persecutor penal convencido de que Carabineros era una institución criminal desde la convicción de Jimena Chong, machista patriarcal, que ejercía su labor de control de orden público violando de manera masiva, sistemática y generalizada los derechos humanos de las personas. Sabían que cuando comenzaran la ejecución de su plan, lo único que iba a salir a la calle iban a ser carabineros, porque tenían intimidados al ejército, y les resultó. Entonces, lo que hicieron, de hecho, es tan grave, es tan brutal, que comenzaron a instalar en el inconsciente colectivo, desde el punto de vista, desde la política, recordemos a estos jóvenes líderes que en ese tiempo eran bancada, con carabineros asesinos, el caso Panguipulli,
que son violadores, las tesis, se instalan en el inconsciente colectivo. Yo recuerdo perfectamente bien al vicepresidente de la Convención Constituyente, Daza, cuando decía que Carabineros era enemigo de la ciudadanía. Era el enemigo de la ciudadanía y por eso había que hacerlo desaparecer. Entonces, claro, en ese contexto se comienza esta persecución penal en forma inmediata. A partir del 18 de octubre hasta marzo del 2019 hay ni más ni menos que 9.000 denuncias por violencia institucional en contra de Carabineros y más de 3.300 querellas del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Todas enfocadas, casi todas, en esta Fiscalía Metropolitana Norte, con esta fiscal Chong, que sigue a cargo de las investigaciones de los delitos de violencia institucional, que incluso oficia a los diferentes centros de atención médica de salud para que informen sobre las atenciones que hubo, aunque no haya víctima, aunque no haya denuncia, porque lo que quieren hacer es exactamente lo mismo que hicieron con la persecución penal de los militares del 73. Es eternizar la persecución penal de quienes ahora, como Carabineros, han sido los únicos que han detenido el avance de esta revolución. Este gobierno continúa con su revolución. Este gobierno continúa con las medidas para inhibir el accionar de Carabineros, y yo lo hago directamente responsable de las 7 muertes, de los 7 mártires de Carabineros durante este gobierno, porque no han sido intimidados de usar la fuerza o su armamento, porque saben que si no van a ser perseguidos probablemente hasta el fin de sus días, como lo son los soldados del 73 al 90. ¿Qué te parece la elección constitucional? La última pregunta, perdón. ¿Qué te parece la elección que se nos viene ahora encima en estos días? ¿Y cómo eso puede afectar el proceso? ¿Cómo debiera votar la gente para ayudarnos a salvarnos de esto? A propósito de la transformación constitucional. De mi formación, yo creo que la derecha de Chile Vamos ha traicionado de manera brutal a nuestro país. Creo que ha sido tan entreguista como lo fue, tan entreguista y cobarde, como lo fue el señor Piñera, pero con la peligrosa combinación de la soberbia. Esta derecha de Chile Vamos es tan soberbia que piensa que va a poder controlar o negociar a esta izquierda porque simplemente desconoce lo brutal, inhumana y totalitaria que es esta izquierda. Ellos no entienden. Mi única opciones eran PDG y Republicano. Partido de la Gente y Partido Republicano. Hasta que conversando con un candidato a constituyente republicano a quien quiero mucho, admiro mucho, con quien he trabajado mucho, profesor también universitario, y que me dice, yo le digo, pero es que jamás va a salir algo mejor que lo que tenemos. Me dice, mira, pero es que hay tiempos, hay etapas, hay cosas y en los textos hay cosas que son esenciales y hay otras que son accesorias. Pero no hay salida, si está el marco quinto. Hay que declarar a Chile un Estado social democrático de derechos. Eso es socialismo. Eso te dijo un republicano. Eso no depende del gobierno. Me lo dijo un republicano, un candidato republicano. Desde ese día, mi querido Daniel, creo que por opción personal, muy personal, yo respetuosamente, si quien quiera votar por un republicano, por un PDG, por favor, que tenga la libertad. Pero yo ya tenía un conflicto interno, porque yo considero absolutamente ilegítimo este proceso, no, sino que el desde un principio, el desde el 25 de octubre, cuando se hace esa primera votación, porque el acuerdo por la paz del 15 de noviembre es el fruto de un chantaje de la más brutal violencia política avalada, utilizada, planificada y ejecutada por quienes hoy son gobierno. Un gobierno criminal que con sus decisiones ha cobrado la vida
de 7 mártires de la institución de Carabineros. Y que con el codo a través de la dictación de la regla del abuso de la fuerza. Entonces, esta derecha, perdón, solamente muy cortito, esta derecha que cree que va a poder manejar, cuando yo escucho a Diego Chalper, que estudió en el colegio alemán, que su abuelo era juez, que le falta tanta calle como para afirmar que no, pero si cuando cayó el muro los alemanes tuvieron que resolver esas diferencias y eran radicales. Perdónenme, pero los alemanes nunca tuvieron a los carteles de la droga acá en el oído, ni la migración ilegal, ni la guerra interna, ni la guerra híbrida desatada en lo interno, ni los carteles delictuales, ni los terroristas intentando repartir su país. Si esta revolución, ellos siguen con esta revolución. ¿Por qué crees que la jueza autoriza a dar los nombres de los testigos de Yaipul? ¿Alguno de ustedes creen realmente que Yaipul está preocupado por el juicio? ¿Cuál jueza es esa? Sí. Creo que es Figueroa el apellido, una jueza de garantía. Ya. Entonces, claro. Para intimidarlo y para... Claro. ¿Qué crees tú? Si Yaipul se entregó así, los hermanos Ancalá, asesinos del sargento Benavides, que se permiten gritar Peñi 1, Paco 0, yo soy querellante en esa causa, tienen todas las regalías, están en un set, en un centro de estudio y trabajo, y son unos asesinos. Este gobierno no ha cesado en su revolución. El señor Boric probablemente está tan afectado mentalmente que ni siquiera se da cuenta de la instrumentalización. No, pero yo creo que él es parte de la máquina. Él es parte de la máquina, y si el día de mañana sale Boric va a llegar otro quizás peor, pero la máquina va a seguir. No es Boric, ¿eh? Yo creo que es una máquina del foro, dirigida por cubanos y coordinada a nivel iberoamericano. Absolutamente. A lo que yo voy, Daniel, es que la apuesta claramente era Jadwe. Y Jadwe, claro, cuando Boric es elegido presidente, viaja a Venezuela y dice desde Venezuela lo que no podía decir aquí en Chile. Dice, el presidente tiene que saber que no nos vamos a dejar ni por 1 milímetro del programa y del proyecto de gobierno. Y el proyecto de gobierno es la revolución. Y la revolución necesita una nueva constitución. Claro. Y la derecha traidora, Chile Vamos, se hizo funcional por soberbia a este gobierno. Este gobierno continúa con su revolución. Y nuestros carabineros siguen resistiendo. Por eso tenemos que seguir protegiéndonos. Lo bueno de todo esto, y te lo doy como una esperanza, de que la opinión pública está con nosotros, está contigo, está con Carabineros, sí, está en contra de esta izquierda que ha hecho tanta autodestrucción en solo un año, ¿eh? 1 año y 2 meses. Y todavía nos quedan casi 3 años de este gobierno que tiene mucha posibilidad de destrucción. Pero ya la opinión pública, incluso a nivel de pueblo, está muy en contra de este proceso. Por eso es que hay una gran esperanza en Chile. Yo me hago eco de tus palabras. Creo que hasta las personas... Mira, hubo una confrontación en la segunda vuelta. Hubo mucha gente que votó por Boric, por no votar por Kast. Seamos honestos, transparentemos. Sí. Porque había una sombra. De hecho, Kast tiene la generosidad, creo yo, de mantener un muy bajo perfil durante la campaña del apruebo y el rechazo. Pero ahora, cuando apoya constituyentes, a consejeros de constituyentes, y es capaz de decir que si se produce un buen producto, puede apoyar eventualmente un voto aprobatorio del proyecto en diciembre. Mi forma de entenderlo es que instrumentaliza, entregando la... Ahí se perdió el audio, ¿no? A ver si lo retomamos.
sea más Repite esa flexible. frase porque se perdió el audio. Repite la frase. Se perdió el audio. Lo que creo yo, cuando escucho al señor Kast decir apoyar a sus candidatos a consejeros. Sí. Ahora ahí se perdió el audio nuevo, pero mientras se vuelve el audio, te voy a decir que el argumento de ello es que es mejor tener a alguien que defienda nuestras ideas que no tener a alguien que defienda nuestras ideas dentro del sistema. Que es una cuestión que a uno también lo hace dudar, ¿te fijas? Pero yo estoy de acuerdo contigo que, en cierto modo, como que respalda el proceso, ¿no? Y el proceso es el equivocado, porque, de acuerdo al 142, esto nunca debió haber sido. Es ilegítimo, absolutamente, es ilegítimo. Además del 142, también desde la violencia del 15 de noviembre, es ilegítimo. Y también por el 142. Y ahora, frente a la sola sospecha de que pueda instrumentalizarse el aprobar la Constitución, el proyecto de Constitución, para dar una imagen de mayor flexibilidad a la derecha, para que se produzca el péndulo, finalmente en una próxima elección presidencial. Bueno, ok. Bueno, estamos terminando. No sé qué dice Jorge. Bueno, ha sido muy interesante la exposición de la abogada. Sin duda, en este esfuerzo que está haciendo el ICAE, en conjunto con el canal Cuestiones Militares, en que estamos asociados para justamente luchar contra el comunismo, luchar contra el Foro de Sao Paulo, contra el Grupo de Puebla. Y estoy absolutamente convencido de que tenemos que seguir produciendo lobby, distribuyendo estas entrevistas, haciendo que la gente las conozca, que la gente conozca a la gente que apoya a todo el Partido Republicano. Y bueno, desde hecho, en mi canal Cuestiones Militares estamos apoyando a muchos políticos del Partido Republicano, por cierto, de Viña del Mar, de Valdivia, de diferentes partes. Así que bueno, creo que nos tenemos que ir, pero lamentablemente ya pasamos la hora y media. Pero ha sido muy entretenido sin duda. Daniel, creo que bueno, tal vez podríamos hacer una segunda entrevista otro día, ¿no? Yo creo que vamos a tener que volver a hablar con la Nubia para que nos cuente de esta parte, porque hoy día gran parte se fue en su fabulosa experiencia personal, humana, familiar, que ha sido fuente de ejemplo para muchos chilenos, y para mí ha sido muy emocionante escucharla. Pero vamos a tener que entrar más en la materia que nos compete en esta guerra por salvar a Chile, para preservar su libertad, su democracia, su orden, su estabilidad, que las policías se puedan imponer frente a la delincuencia, frente al narcotráfico, frente al terrorismo, y que las Fuerzas Armadas y las policías se puedan imponer con sus armas legítimas para no ser pasadas a llevar, y a través de eso que las Fuerzas Armadas y las policías puedan defender a la sociedad chilena, y la sociedad chilena no sea pasada a llevar por esta subversión de extrema izquierda que nos lleva a una tiranía irreversible, porque eso es eso al final. Entonces estas instituciones son las que nos salvan de la tiranía irreversible y las que nos permiten preservar nuestras libertades, nuestra democracia. Entonces vamos a tener que entrar nuevamente a ese tema, quizás en una futura entrevista con doña Nubia, para que ella nos siga iluminando con su brillante inteligencia. No sé si quieres decir unas últimas palabras, Nubia, para terminar, y te queremos agradecer infinitamente toda tu gestión. Yo estoy tremendamente agradecida de ustedes. Ahí se cortó el audio nuevamente. No sé si nos están haciendo algún bloqueo de ciberseguridad. Jorge es experto en esas cosas. Pero se nos cortó el audio, así que repite, por favor, Nubia. Porque tampoco quiero influir con el tema personal. Para mí eso es muy personal, porque de verdad, por ejemplo, si no fuera eso, yo tengo la opción así, a ciegas, cualquier persona de PDG o republicano especialmente. En mi zona, Antonio Barquesi, porque lo adoro, porque adoro a la Chiarita, a la Chiara, y porque sé lo comprometido que están en defender nuestra Constitución y nuestra institucionalidad. Entonces, de verdad, yo estoy honradísima de haber sido invitada. Lamento mucho que probablemente una historia que es personal, de vida, de familia, haya tomado tanto tiempo,
pero no me había pasado, no tenía experiencia en este tipo de entrevistas, pero cuando ustedes gusten, para mí, porque creo que estos son los espacios que nos dan como ciudadanos para que podamos entender que este gobierno no ha sesgado, es lo que dijo la senadora Proboste, no es que perdimos, todavía no ganamos. Así que no podemos bajar la guardia. Todas mis capacidades y la capacidad de cada uno, así como cuando Jerusalén fue destruida completamente y los muros de la ciudad fueron destruidos y por más de 170 años entraron, saquearon y quemaron, como lo han venido haciendo con nuestro país, y en 52 días se levanta Nehemías y pone de acuerdo al pueblo, a la gente, y la ordena, y levanta un muro que había estado destrozado por 170 días, entonces podemos tener esperanza. Porque yo estoy segura de que Dios ha guardado a este país. Porque es el único país que ya, no una, 2 veces, primero por la fuerza, y el 4 de septiembre por un lápiz, por la razón, ha resistido este embate del comunismo brutal. Yo creo que solamente por su misericordia no fuimos consumidos. Y creo que su instrumento fueron esta institución de héroes que tenemos, que son nuestros carabineros. Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Y yo pienso que no solo tenemos que salvar a Chile, sino que con el liderazgo de Chile, una vez que Chile haya sido salvado, tenemos que salvar a toda Iberoamérica. Todos somos herederos de un viejo imperio español que duró 3 siglos antes que fuéramos independientes, y nosotros tenemos 5 siglos de historia en común. De hecho, hablamos un idioma que es común desde México hasta la Patagonia, y también nos debemos a defender a todos nuestros amigos hispanoamericanos y brasileros, portugueses, o sea, iberoamericanos. Y también salvar a España y Portugal, en cierto modo Europa, porque curiosamente esta amenaza de este neocomunismo aliada con el progresismo es un fenómeno occidental. Fíjate que no se da en la India. La India va como avión para arriba. En China, tú criticas mucho a China, pero yo no estoy tan seguro que China esté en esta revolución en contra de nosotros. Yo creo que los chinos son oportunistas nomás, ellos juegan por sus intereses. Sí, pero no absolutamente. Ellos no son muy ideológicos, no se meten mucho. Esto es una ideología marxista-leninista cubana que viene del viejo comunismo soviético, que no es chino, del viejo comunismo soviético, y que ahora se ha transformado en esta alianza, no sé, a través del Foro Sao Paulo, entre Fidel Castro y Ignacio Lula da Silva, que ha derivado hasta el día de hoy, ¿no? Y que han tenido bastante éxito y se han metido en Estados Unidos, se han aliado con los demócratas y con Black Lives Matter, con las antifas y qué sé yo, también han hecho muchas distorsiones en Estados Unidos, en contra de la institución de Estados Unidos y la libertad. Así que es una cosa que atraviesa toda Iberoamérica y todo Panamérica, incluyendo Canadá y Estados Unidos. Así que, y Chile parece que puede tener éxito en salvarse, por la reacción de la opinión pública y por liderazgos como el tuyo, Nubia, que tú vas a quedar en la historia como un símbolo. Así que te queremos agradecer y felicitar y apoyar, y a ver si te damos una oportunidad para que sigamos desarrollando tus ideas y nuestras ideas en común. Feliz. Muchas gracias, Nubia. Muchas gracias, de verdad, Jorge, muchas gracias. Encantado. Un gran abrazo.